Sí, sí, porque vamos a después a mirar nuevamente en lo posible algunas partes que queramos corregir. Entonces, sí, Luz para el viaje. Acabamos de, como familia, acabamos de enviar una de nuestras hijas, la hijita mayor, a vivir al exterior por un año. Y estábamos muy pensativos acerca de este proyecto. Entonces nos asaltan muchas preguntas. Por ejemplo, si ella será capaz de tomar buenas decisiones, si servirá al Señor como le hemos enseñado, si será suficiente el depósito que en alguna forma hemos hecho. Acaba de salir al mercado una obra de Héctor Abad Faciolince que se llama La Oculta. Se refiere a una finca en Jericó, Antioquia, donde construyen una hacienda y viven allí por temporadas 3 hermanos. La hacienda fue construida para eso, para ocultarse, y no se sustrajo a intentos de asesinato, a secuestros, quemas, destrucción total de la finca. Parece que estos 3 hermanos quisieran esconderse en alguna forma de la vida allí en este lugar, en La Oculta. En la exposición pretendo explorar 2 conceptos: lo oculto y lo que está en la luz. Cada uno de nosotros somos viajeros de la vida. Vemos cómo el Señor nos ha provisto una linterna gigante para el camino. Ella es la palabra. El Señor anhela iluminar nuestra vida a través de la fe que se traduzca en sabiduría para enfrentar nuestras circunstancias y nuestras preocupaciones. Entonces queremos decirnos a nosotros: no te preocupes, hay suficiente luz para el camino. El texto es Daniel 2, del versículo 17 hasta el 23. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces, nuestro propósito será revisar la agenda de viaje, determinarnos a confiar en el Señor, quien nos ilumina el camino. Entonces miraremos 3 puntos: un viajero inicial, Daniel; uno segundo, Nabucodonosor; y un tercero, Dios. En primer lugar, Daniel. No sabemos nada de la familia de Daniel, sin embargo era claramente alguien de la familia real, o una parte de la nobleza de Jerusalén.
Su nombre significa Dios es mi juez. Esto expresa la fe de sus padres, indicando que su propia fe tenía sus raíces, tenía dones destacados. Su vida posterior lo muestra siendo una persona de compromisos espirituales profundos y de genuino discernimiento. Se le ve como alguien de una vida rica en devoción. Fue llevado cautivo a Babilonia en el tercer año del reinado de Joacim, quizá entre 606 y 605. Como un joven prometedor, Daniel fue seleccionado para ser entrenado para el servicio de Nabucodonosor, elevado a cierta prominencia en Babilonia, y eventualmente se convirtió en uno de los 3 presidentes sobre la administración del imperio de Persia. Continuó sirviendo hasta el reinado de Ciro, alrededor de abril de 536. Era alguien que continuaba su vocación mientras su vida era un ejemplo de alguien que dedicó toda su energía al servicio de Dios. Veamos cómo la ecología en Daniel es la luz divina. ¿Qué hace Daniel? En primer lugar, escucha. Lee el tiempo. Por decreto real, vimos cómo morirían los sabios de Babilonia, incluidos él y sus amigos. Parece que Daniel aprendió en casa a enfrentar sus problemas. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos. En segundo lugar, ejercitó lo que para él era algo muy familiar, la oración. Y dice, a ti Dios de mis padres, en el verso 23. En tercer lugar, pide al rey que le dé tiempo. Nosotros siempre necesitamos tiempo para vivir nuestros procesos. En cuarto lugar, involucró a sus amigos para que oraran a Dios y pidieran misericordia del Dios de Israel y poder salvar la vida de los sabios, incluidos ellos. En último lugar, una vez que el Señor le reveló el misterio, él se dedica a darle gracias al Señor y a bendecirle. Casi todo el texto se refiere a una alabanza. ¿Cuál es la lucha que estamos viviendo hoy con nuestros jóvenes? Hay una interesante descripción. Nos preguntamos asombrados qué está pasando en este país al ver las atrocidades que ya son cotidianas en las noticias, y al mismo tiempo nos comportamos liberándonos cómodamente de la responsabilidad de actuar, culpando siempre a nuestro gobierno de toda la inseguridad que se vive en las calles. Este país está sumergido en una era delictiva generada y participada principalmente por gente joven. Me pregunto y plantearía el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo eduqué o estoy educando a mis hijos? ¿Qué valores inculco o inculqué en ellos? A los jóvenes de este siglo hay que llamarlos varias veces en la mañana para llevarlos a la escuela o para tomar el bus para llegar a ella. Se levantan generalmente irritados, pues se acuestan muy tarde viendo el cable, jugando PlayStation, hablando o mensajeando por teléfono, conectados a internet. No se ocupan de su propia ropa, esté limpia, no se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga que ver con arreglar el hogar. Tienen los últimos juegos del mercado, iPods, computadores, que cada día hay que actualizarles. Idolatran a sus amigos y a los falsos personajes de los realities de MTV, pero viven poniéndoles defectos a sus padres, a los cuales acusan a diario de que sus ideas y métodos están pasados de moda. Se cierran automáticamente a quien les hable de ideologías, de moral, honor y buenas costumbres. Nos asombramos porque los sicarios cobran cuotas sin trabajar por ellas, cuando a nuestros hijos los acostumbramos a darles todo, incluso su cuota semanal o mensual, sin que verdaderamente trabajen por ella, y de la que todavía se quejan porque eso no me alcanza. Esta es una radiografía que hace un psiquiatra colombiano de nuestros jóvenes. Igual está sucediendo con nuestros jóvenes en la iglesia.
Un segundo viajero es Nabucodonosor. Ascendió al trono de Caldea por el año 604. Es el hijo mayor de Nabopolassar, quien liberó a Babilonia de la dependencia de Siria. Vivió alrededor de 68 años. Es el gobernante más conocido de la dinastía Caldea. Es famoso por la conquista de Judá y Jerusalén y por su monumental actividad constructora en Babilonia. La destrucción del templo y de Jerusalén y la conquista de Judá le causó una imagen malévola en las tradiciones judías y en la Biblia. En el texto, en primer lugar, fue el vehículo que Dios usó para mostrar su obra para su reino en los últimos tiempos, en parte de la profecía apocalíptica. En segundo lugar, con todo el poder que este rey tenía, era víctima del misterio, el enigma y lo oculto. En tercer lugar, tenía un carácter cruel. Ya vimos cómo manda a asesinar a los astrólogos, aunque era una estrategia gubernamental. En cuarto lugar, su corazón es un corazón atormentado, ansioso y perturbado. Vemos cómo nuestra sociedad presenta estas mismas características. Estamos atormentados, estamos ansiosos y perturbados. A propósito del evento del High Festival en Cartagena y los diálogos de paz presentes en La Habana, se concluye que se necesitan transformaciones profundas, que el fin del conflicto puede venir de una conciliación, que el problema de la justicia es dramático, que queremos confiar en un conflicto sin armas, que hemos llenado nuestro país de minas antipersona y ahora vivimos la incertidumbre de que no sabemos cómo vamos a hacer para desminar estos territorios que han sido llenos de estos artefactos. Entonces, se concluye de este evento en Cartagena que la sociedad civil apoye misiones y procesos de cambio. Una conclusión importante, según una premio Nobel de la Paz, ella expresaba que la sociedad necesita ser reeducada para que a la vez reeduquemos a nuestros jóvenes. Otra estadística interesante es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene 5.000 niños listos para adopción, pero la Iglesia Cristiana no tiene una propuesta para la adopción de hijos por parte de niños por parte de parejas homosexuales. En tercer lugar, vamos a ver un último viajero, que es Dios. En el principio de los tiempos, Dios atravesó el misterio y nos regaló la luz, es la gracia, que por más que estudiemos, nunca acabaremos de entenderla. A Él le encanta revelarse. Es un Dios que se deja encontrar, que protege en nuestra vida, que responde las oraciones de sus hijos, que conoce los tiempos, las edades y las cambia. Es misericordioso, que vive en medio de la alabanza. A Él le pertenece la sabiduría. Tiene poder sobre los reinos terrenales. Ilumina nuestras tinieblas. Entonces, la falta de fe, la ignorancia de la palabra y la ausencia de oración son tinieblas que necesitan ser iluminadas por su luz. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Conoce los enigmas del universo, de los reinos y del futuro. La luz mora con Él. Si este Dios está en nuestras vidas, hay revelación, hay sabiduría, hay conocimiento y hay poder para nosotros. Él anhela que lo conozcamos, que lo alabemos, que lo bendigamos, que le agradezcamos y que le dejemos seguir siendo el Dios de nuestros hijos. Para terminar, vamos a pensar en que la oración es una fuente importante en el viaje de la vida para que nuestra vida sea saludable. La oración contiene todo lo que un creyente necesita para
nuestra relación con Dios y con el mundo. ¿Qué tipos de oración conocemos? Expresemos formas de oración. ¿Cuáles serían? Intercesor. Ajá, intercesión. De petición. Petición. Acción de gracias. Acción de gracias. Como puedo orar para pedir justicia, ¿no? También es una petición, pero pues tiene que ver con la inconformidad con la realidad, pidiéndole a Dios que intervenga. Hay un viejísimo acróstico que se llama casa. La C corresponde a confesión, la A corresponde a adoración, la S corresponde a súplica y la última A corresponde a acción de gracias. ¿En cuál de estas invertimos más tiempo? Pidiendo. Pidiendo, en la súplica, en la petición. Vemos que Daniel invierte toda su oración de este pasaje en agradecer. Confiemos más, sigamos perseverando en la oración, la fe en el conocimiento de este Dios que será fiel en completar la obra que comenzó. Confiamos nosotros que el Señor permitirá que el depósito que hemos hecho en nuestra hija prospere. Entonces, si Jesucristo ilumina nuestro camino, no necesitaremos otra lámpara para el viaje. Bueno, entonces, en nuestra evaluación y retroalimentación realmente, vamos a tener en cuenta la claridad. Aquí ya vamos superando un poquito lo exegético, vamos superando un poquito lo hermenéutico, que ya se nota más, y nos vamos a centrar un poco en la claridad. Y en la cartillita hay un pequeño instrumento en el cual podemos encontrar esos elementos de claridad. La palabra de Dios que escuché fue, ¿qué escucharon de Dios? ¿Algo vino de parte de Dios para sus vidas? ¿Algo se escuchó de nuestro Señor para ustedes en su condición de auditorio? ¿Hubo alguna palabrita que hayan podido encontrar? Sí, que podemos tener. Hay 3 opciones para viajar. Y la opción pues más acertada sería la opción que nos da Dios. Y la herramienta que tenemos para emprender ese viaje es la oración. Porque es allí donde realmente vamos a encontrar por dónde debemos emprender el viaje. Ajá, qué bonito, Katica. Bien, ¿alguien más? Me parece importante la acotación sobre la oración que agradece, ¿no? Es muy bonito ver cómo en el pasaje se hace menos énfasis en la oración que hicieron para rogar, para pedir que Dios revelara el misterio, que pues todos los versículos que se le dedican al agradecimiento por lo que Dios hizo. Sí. Entonces creo que eso no es una realidad en nuestras vidas, creo que ese es un grito, ¿no? Un grito de Dios avisándonos o llamando nuestra atención sobre la necesidad de pasar tiempo en Él, no pidiendo, sino regocijándonos en lo que Él ya ha hecho. Bien. ¿Cuál fue la idea homilética que trabajó Astrid?
Digan alguna, a ver que ella nos aclara si la cogieron o no la cogieron. Yo ahí tengo una pregunta antes de intentar decir algo. En la exposición, la idea homilética debe quedar explícita, porque digamos, a mí realmente eso me cuesta mucho, el ejercicio que tú nos pusiste. O sea, de hecho tengo muchas preguntas de forma respecto a ese sermón, pero la pregunta es cómo hace si la persona no lo está diciendo explícitamente, o en la exposición debe quedar explícita la idea homilética. Sí. Hay que buscar maneras que al estar comunicando no necesariamente tú digas, y mi idea homilética es tal. Pero cuando tú dices, mi propuesta, lo que anhelo, lo que espero, es esto, en ese momento se expresa tu idea homilética. Sí. Creo que lo que nos ofrece es, o creo que lo mencionó en un punto, es una luz para atravesar lo oculto, incluso lo oscuro, lo tenebroso. Y esa luz es la oración, es la comunión con Dios. Sí. ¿Qué idea homilética tenías? Yo la resumí en una idea: no te preocupes, hay suficiente luz para el viaje. Sí. Dos cositas. ¿De dónde sale luz y de dónde sale viaje en el texto? En la luz es dice Dios habita en la luz. Versículo 22. Y la luz mora con él. Sí. En ese sentido, obviamente la idea que estás construyendo contiene los elementos. Pero ¿cuál es la idea central de ese texto? ¿Cuál es la idea central de Daniel capítulo 2? Porque si la presentas de la manera que lo hiciste, hay una conexión con el texto, pero ni siquiera la oración misma alcanzaría a resumirse en estos dos conceptos. Creo que se divorcia muchísimo el término viaje, aunque luz está de la idea central de Daniel 2. Pierdes el texto, pierdes muchísimo. El sermón está bien construido, el sermón tiene elementos, pero en cuanto a la parte de fidelidad, pierdes el texto, es la idea central. En relevancia, es muy rico el sermón, tiene muchísimo de la realidad, elementos muy contemporáneos, elementos que estamos viviendo como sociedad, sí los expresas, pero en la claridad del sermón se nos va un poquito, porque se pierde la idea central de Daniel 2. Y no podemos dejar escapar Daniel 2. ¿En qué creen ustedes que pudiera centrarse? Porque ella tiene una vivencia, y es la ida de nuestra hija. Y lo que se quiere, lo que hay en su corazón es que tanto lo que se le enseñó, el depósito que tiene, al igual que con Daniel, va a suceder con nuestra hija. Entonces, ¿dónde estaría la manera de encontrar ese sermón? ¿Dónde estaría en el texto que ella escogió de sus amigos la manera de articularlo y relacionarlo? Para no perder la idea exegética, para no perder el tema central de Daniel 2 especialmente. Pues que justamente esa incertidumbre era lo que los llevaba a orar.
y su oración no fue una oración, pues como nos lo decía con el acróstico, Sí. como una oración de petición, de súplica, que se cumpliera, Sí. pues en ese caso lo que ellos estaban buscando, como la revelación del sueño del rey, sino dando gracias por lo que Dios era, porque estaban confiados en que Dios podía hacer lo que ellos no podían. Entonces, realmente el texto, el sermón se hubiera podido manejar en torno a la oración que cubre en gran medida, pero más generalizada, porque es que la oración en el texto es un espacio de gratitud de Daniel por la revelación del misterio del sueño del rey. La oración no es lo central en el texto, y si queremos expresar la oración, entonces pudiéramos hacerlo de una manera más general y enfocada en todo el texto. Entonces la oración pudiera ser una parte. Los amigos, efectivamente, que también lo manejaste, hubiera podido ser otra parte que se tiene allí. Pero creo, a veces nos suceden este tipo de cosas, tratando de encontrar formas de decir las cosas de manera de pronto un poco poética, muy literaria, perdemos el texto. Entonces, naturalmente que el sermón dice la verdad, no dijiste ninguna herejía, pero no es el texto no está, y eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, entonces no deja de ser un espacio donde tenemos una buena motivación, una buena intención, pero perdemos lo esencial. Quizás lo que yo más resalto del trabajo que expreso es que esta noche, en cuanto a comunicación verbal, en cuanto a comunicación no verbal, hay progresos, mucho más claro, mucho más tranquilo, mucho más pausado. Estuviste planita, hay que empezar a hacer modulaciones. No necesariamente tienes que estar aquí pegada al púlpito, no te despegaste en ningún momento. Hay un poco, te puedes soltar, puedes expresar con tus silencios, con tu mirada, etc. Todo eso es comunicación, forma como comunicamos y que ayuda a la claridad. Y en cuanto al sermón como tal, me parece que el valor significativo sí está en esa joya que nos dejó. Efectivamente, la oración de Daniel se enfocó mucho más en la gratitud que en la súplica. Y ahí puede haber una implicación. Esos son los espacios que no debemos dejar perder. ¿Cómo podemos hacer una implicación en ese momento para nuestro auditorio? Para que se desaten cosas allá en su mente. ¿Qué diríamos en torno a eso que se nos ha expresado? Pronto preguntarles o pedirles que tomen un momento para pensar qué cosas hizo Dios por las cuales pueden estar agradecidos hoy. Sí. Esa es una manera como se les puede desatar implicaciones, ¿no? O sencillamente dirigirles. Quien agradece más, no sé, puede ser, quien agradece más, que se preocupa menos. Y eso hace ya algo en la mente de la gente. Y empieza a desatar cosas. A eso nos referimos cuando hacemos implicaciones. Entonces, esas son cositas que tienen que ir sumándole a sus sermones. Pero hay avance, es lo que más podemos resaltar. Hay avance en la comunicación, y ya lo otro es enfocar mejor la idea exegética. Esto nos sirve a todos, porque sí, el sermón tiene una riqueza literaria muy bella. Las figuras metafóricas que Astridita utilizó, las utilizó muy bien. La linterna, la gran linterna, la luz, el viaje, todo eso es una exploración literaria hermosa, pero desconectada del texto no nos sirve. Entonces necesitamos hacer un esfuerzo ahí. Bien, ¿quién sigue? Yo. Vamos, Carla. Y 26.
poner el puntito más en la mitad. No, es que Son prácticamente unos rollos. ¿Qué tienes ahí? ¿Isaías? no hay caer. Yo solamente no pregunto en este cuaderno tan grande. ¿Cuánto tiempo hay, pastor? Estamos tratando de hacerlo en 20 minutos. ¿Y si es más corto? Mejor. Mucho mejor. Bueno, ok. Bueno, entonces, ustedes saben en qué estamos, ¿cierto? ¿Cuál es el auditorio? No. Que era habitantes de la calle. Pero es que revisando, entonces yo dije como, bueno, sí, el habitante de calle. Entonces creo que eso también debe incluir a los facilitadores de los programas de ayuda que tiene el distrito. Entonces, acá vemos facilitadores y también usuarios de los programas. Bien, entonces creo que somos muy conscientes de lo que hemos estado viviendo como comunidad, y es que hace año y medio uno de nuestros compañeros falleció después de ser muy amenazado por las pequeñas, por las micromafias de sustancias psicoactivas que hay en los sectores donde nosotros trabajamos. Y creo que eso fue una alarma, una alerta para todos al recibir amenaza de muerte, y es algo que nos debe llevar a reevaluar la manera como estamos trabajando, porque realmente lo estamos haciendo en un contexto de miedo, de angustia, y creo que para este momento que estamos viviendo como comunidad hay una salida, hay una esperanza, y estoy convencida de que la esperanza está en vivir el reino de Dios, que es el único que puede avanzar en medio de un mundo degradado como en el que estamos. Sabemos que la ciudad de Bogotá crece de manera exorbitante día a día, y así como crece, también crecen los problemas. Aumenta la demanda de servicios de asistencia social. Por las características en las que está nuestra ciudad. Y creo que a pesar de tanta degradación que vemos en nuestro contexto y tanta injusticia, nosotros tenemos la posibilidad de hacer una diferencia y no de seguir actuando conforme al contexto nos está invitando a hacerlo. Y cómo podemos hacerlo, porque es muy fácil decirlo, es muy fácil tener un discurso como el que tal vez los políticos nos brindan, un discurso que nos motiva, nos da emoción y hace que sintamos identidad con lo que están diciendo, pero luego del discurso todo se opaca porque volvemos a la realidad, volvemos a nuestro contexto y vemos que es difícil. Y es difícil para nosotros como facilitadores dejar que los usuarios no entren al programa con sustancias psicoactivas, porque sabemos que si se las decomisamos, si se las retenemos, luego puede que nos empiecen a amenazar a nosotros también, y luego puede que alguno de nosotros vuelva a fallecer. Y creo que en el libro de Daniel, en el capítulo 2, también vemos a una persona que estaba angustiada como nosotros podemos estar hoy, a una persona que se encontraba agobiada, y no justamente porque tuviera amenaza de muerte, como tal vez la tenemos algunos de nosotros, sino porque desde su posición, eso que había sido recibido en una noche de descanso le traía incomodidad y lo sacaba como de su sitio pasivo y tranquilo, que era en este caso el reino Nabucodonosor. Era un tipo muy pilo porque logró conquistar un reino, y eso lo hacía más poderoso, igual que nuestros políticos. Nuestros políticos logran a través de programas y propuestas atraer más masa,
y la masa lo hace más fuerte y hace que la masa se junte a sus ideas y lo apoye y lo respalde. Y nosotros lo hemos hecho también como funcionarios, porque de alguna manera dependemos de este trabajo y es lo que nos da sustento. Entonces, a donde va Vicente, para allá va la gente, y nosotros hemos ido al son que los políticos nos han ido proponiendo y nos han ido alineando, que por ahí es como debemos laborar. Y para sostener nuestro puesto y tener un sustento, estamos trabajando de una manera asustada, temerosa, con poca libertad. Y es acá donde vemos que el rey en una noche recibe un sueño, y ese sueño le desarma la vida, le descontrola todo su paz, todo su ambiente de armonía. ¿Y qué hace? Pone a todos sus súbditos a la merced de la interpretación de su sueño. Pero una cosa muy interesante que él hizo fue no contar su sueño, y esto le permitía medir qué tan buenos eran los súbditos que él tenía para poder llegar a interpretarle su sueño. Y es aquí como en medio de la incertidumbre, no solamente del rey, sino también de los súbditos, de esos sabios que supuestamente le iban a interpretar el sueño, y gente muy astuta que también había aprendido como del rey, porque además esta gente había estado estudiando y había sido formada y era alimentada de una manera especial, igual que nosotros acá en los programas del instituto. Nosotros recibimos capacitaciones, nosotros nos ponemos el chaleco con el nombre de la administración del momento y nos identificamos con eso y dejamos que nuestro comportamiento esté supeditado por lo que nos han ido enseñando. Y así pasaba con estos hombres sabios. Y ellos, aprendiendo de su rey, le dijeron: bueno, pues si tú nos cuentas el sueño, a lo mejor nosotros podemos decirte sobre qué trata tu sueño, qué quiere decir tu sueño. Pero el rey dijo: no, si ustedes realmente son tan buenos como yo los he preparado y como ustedes dicen ser, pues entonces díganme qué fue lo que yo soñé. Y claramente ellos no supieron qué hacer y reciben una amenaza de muerte. El rey dice: ok, ustedes no son capaces de no solamente interpretar, sino de decir qué es lo que yo soñé. Sencillo, todos van a morir. Pero hubo alguien que hizo la diferencia, y fue Daniel. Y en el versículo del capítulo 2, en el versículo 20, dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. En el 21, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. 22, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. 23, a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel no fue y le dijo al rey: bueno, cuéntame, y no lo intentó persuadir, sino que fue y dijo: danos un poco más de tiempo. Tiempo fue lo que pidió. No pidió misericordia, no pidió: bueno, por favor, cuéntame, por favor. No, él pidió tiempo. ¿En qué invirtió su tiempo Daniel? En esperar a que Dios revelara, como dice en el versículo 19, lo que el rey había soñado, y eso lo llevó a hacer algo que era natural, y era orar. Y la oración de Daniel no se basó en decir: Dios mío, gracias por tu misericordia, porque nos salvaste, gracias porque no permitiste que todos nosotros nos fuéramos para el guacayo ahí, como había dicho el rey, van a morir. Sino que la oración de Daniel fue dando gracias a Dios por lo que él ya conocía que era Dios. ¿Es posible resistir en medio de la incertidumbre? Sí, es posible, pero no a través de la persuasión o
intentando obrar de la mejor manera o obrando creyendo que nosotros estamos haciéndole el bien a otras personas, sino haciendo lo que Dios ya nos ha enseñado a hacer. Si revisamos el contexto de esta época en la que estaba Daniel, ellos venían no solamente de ser conquistados, sino también de haber sido sometidos a una nueva ley, a un nuevo orden. Pero una cosa clara tenía Daniel y 3 de sus amigos, y era que iban a permanecer en eso sencillo que Dios les había enseñado. Y ese permanecer en eso sencillo, que vamos a ver qué es, fue lo que les permitió tener un corazón agradecido en medio de la angustia y en medio de la incertidumbre, que es como nosotros estamos viviendo desde septiembre del 2013. Es una situación de incertidumbre todos los días que llegamos y no sabemos cómo ordenar, no sabemos cómo trabajar, porque todos tenemos miedo de que nos maten, que nos vaya a pasar lo mismo que al funcionario amigo nuestro. Entonces, si acá nos están diciendo es posible permanecer en algo sencillo a pesar del cambio de administración, ¿qué es lo que nosotros desconocemos y no hemos hecho? Que nos hace vivir en una situación de angustia, en una situación donde seguimos trabajando con buenas intenciones, bajo la directriz de algún partido político en este caso, y seguimos buscando el favor de las mafias, cuando sabemos que no estamos obrando de la manera correcta y sabemos que eso no es ético, y a pesar de eso mezclamos nuestros principios con otros principios. Revisemos por favor rápidamente el versículo 29 al versículo 30. Dice: estando tú, oh rey, en tu cama, Daniel ya se acerca, después de la oración, recibe la revelación. Daniel da gracias a Dios por lo que Dios es, y se acerca con confianza a Nabucodonosor y le dice: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Daniel tiene la tranquilidad de acercarse al rey y decirle qué es lo que significa su sueño, porque sabía de quién venía el sueño y qué era lo que quería decir el sueño. Y es realmente la fuente a la que él fue para recibir el sueño como tal y su interpretación. Esta confianza hace que Nabucodonosor entienda realmente el porqué de su angustia. Y Daniel empieza a contar. Resulta que Nabucodonosor se había soñado una cosa bien rara, ¿sí? bien extraña. Él se había soñado algo así, como que él veía un gigante, y ese gigante tenía una cabeza de oro y tenía el cuerpo, yo me lo imagino como un transformer. ¿Han visto ustedes un transformer? Es como con piezas así raras, ¿sí? Y este personaje con el que él se soñó tenía como unas partes en hierro, otras partes en bronce, y había algo en sus pies, y en sus pies habían 2 tipos de material. Uno, si no me equivoco, era como hierro, sí, hierro, y también barro. Pues si yo pongo, sencillo, yo pongo un anillo al lado de una piedra y trato de fusionarlos, eso nunca va a pasar. A lo mejor yo puedo cubrir la piedra con ese metal, ¿cierto? O a lo mejor con la piedra yo puedo intentar rayar o intentar destruir el hierro, pero nunca van a ser uno solo. Y creo que nosotros, como comunidad, como equipo, hemos intentado permanecer en lo que es éticamente correcto, pero no lo hemos podido hacer por la propuesta que tenemos de parte del partido para el que trabajamos y por las constantes amenazas de las micromafias. Y no hallamos cómo, entre cuál de los 2 lugares estamos todo el tiempo debatiéndonos. ¿Y qué hacemos?
y nuestro ser está dividido. Y eso fue lo que Daniel le dijo al rey cuando empezó a interpretar su sueño. Le contó, bueno, no lo interpretó realmente, le contó qué significaba, porque Dios ya le había dado la interpretación. Y le dice, mire, es muy sencillo. Dios puso un rey súper grande como la cabeza del Transformer con el que se soñó, y le dijo, es usted, es su reino, ¿cierto? Pero hay otros reinos, y cada uno de los metales de los cuales estaba compuesto el cuerpo era uno de esos reinos. Le dijo, pero va a haber algo, y es que en la parte de los pies, este tipo de mezcla que se quería dar entre el barro y el hierro va a hacer que fenezcan y van a caer por algo muy pequeño, que está en el versículo 44. Dice al 47: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Leamos desde el 41, por favor. Y lo que viste de los pies y de los dedos en la parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo que la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Ahora sí, en el 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, que no será jamás destruido ni será un reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, y le estaba contando parte de lo que él vio en el sueño, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Nabucodonosor ve que una pequeña piedra desciende y derrumba todo lo que acaba de ver en el sueño. Y dice que se levanta un gran monte. Y Daniel le está diciendo, van a fenecer, se van a destruir todos estos reinos, pero va a haber una pequeña pieza que va a formar un gran monte y que además se va a levantar un reino que va a permanecer para siempre, que es eterno. No se trata más de identificarnos con una idea, ni se trata de estar mostrando respeto por una amenaza. Se trata realmente de permitir que el reino de Dios se establezca, porque eso es eterno. ¿Y cómo se puede establecer el reino de Dios en una situación tan agobiante, donde hay amenaza de muerte y donde no tenemos seguridad de qué va a ser no solamente de nuestra vida, sino también de nuestro sustento diario? Y esto es lo que nosotros vivimos constantemente como facilitadores y los usuarios del programa. Y solamente va a ocurrir que el reino de Dios se establezca cuando nosotros dejemos de trabajar buscando nuestro propio beneficio, pretendiendo que estamos haciendo el bien por los que lo necesitan, porque venimos a hacer el bien. Venimos acá a atender a los usuarios, a las personas que son habitantes de calle, los peluqueamos, los bañamos, les damos de comer, les damos ropa nueva, les damos entretenimiento, muchas veces les damos cobijas, les damos un techo donde estar en la noche. Te quedan 2 minutitos. Pero eso no significa que nosotros estemos realmente trabajando para que el reino de Dios se establezca, sino que estamos pretendiendo hacer buenas obras. Y la única forma como vamos a encontrar esperanza en lo que hacemos es permaneciendo en eso que leímos al inicio, y es en la gratitud por lo que Dios es, a pesar de lo duro y de lo difícil que pueda ser nuestro día a día. El establecimiento de su reino en nuestra realidad como funcionarios del distrito es nuestra esperanza.
En el versículo 34 al 35 Dios dice algo y en el versículo 43 al 45 Dios lo cumple. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer lo que Dios ha dicho que va a hacer. Por eso mi invitación es a que vivamos una fe sencilla como esa pequeña piedra. Porque si nosotros creemos lo que Dios dijo en el versículo 34 al 45, vamos a ver que si comparamos nuestra fe con la amenaza que tenemos todos los días y que nos vemos también agobiados porque la administración nos está demandando algo, nuestra fe es insignificante frente a eso. Pero realmente es lo único que puede destruir la realidad de un mundo degradado en el que estamos, que no nos brinda ningún tipo de esperanza. Iba a ser cortico. Por lo que veo, ya vamos llegando. Ya vamos llegando un poquito allá. Bueno, a Cata le pasó lo contrario a Astricita. Cata empezó muy bien enfocada en el tema que era la angustia que se estaba viviendo y todo su planteamiento pasó a la angustia. Y el desarrollo iba muy bien y en un momento determinado se metió en lo exegético y se quedó en lo exegético. Ese es el otro extremo. A veces perder el texto por la belleza literaria, pero perder el texto por quedarnos única y exclusivamente explicando el texto. No tenemos que aprender a tener el balance, porque si nos quedamos solo en el texto, nos diste una linda clase de Daniel capítulo 2, pero lo desarticulaste de tu idea central, del tema, de lo que nos quería expresar. De hecho, la piedrita salió al final. Yo me quedé todo el tiempo esperando, ¿y en qué momento la fe pequeñita, como una piedrita, nos va a desafiar, nos va a motivar y nos va a enriquecer? Entonces, ¿dónde está la riqueza de tu sermón? Yo veo un avance muy significativo también en la manera de comunicar. El material está. Comunicar, la forma como comunicas, lo jovial, lo carismática que eres, la manera como nos metes en el sermón para escucharte, es muy buena. La densidad exegética nos mata. Entonces vamos a trabajar en eso. Es lo que el esfuerzo que vamos a hacer, y bien fuerte, para que todo ese potencial lo podamos colocar al servicio del texto. Tenías también muchas formas para haber hecho implicaciones muy buenas y es lo que vamos a tratar de también capitalizar, que esas implicaciones salgan mucho más. Y por otro lado, creo que el auditorio está un poquito en duda. Yo me sentí sí como facilitador, pero en ningún momento me sentí como indigente. Este es un lenguaje muy, pero demasiado elevado para una población de habitantes de calle. No hay habitante de calle en este sermón. Te quedaste más en el facilitador, que es legítimo, pero entonces sí, desde el mismo momento solamente lo enfocas a ellos. Y tu tema es la angustia que se vive, entonces todo el desarrollo que planteaste debía ir en torno a eso y conciliado con la piedrita que puede ser la fe, esa piedrita pequeña que puede sacar fuera de nosotros todas esas angustias y todos esos temores, ¿vale? Entonces, luego les voy a dar la dinámica de la siguiente reunión. Ginita, pasa. Amor, ¿puedes esperar un segundito?